Bueno, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de innovación, hemos hablado de impacto, hemos hablado de transformación, hemos hablado de cambio, retos que están ante nosotros. Y todo esto, ¿cómo se conoce? ¿Cómo llega a nosotros la información sobre lo que está sucediendo, sobre esos futuros posibles a los que aludía David antes? Para eso está la divulgación y para eso hay medios especializados. Y hay uno que es referente, el MIT Technology Review, que a mí me gusta pensar que tiene como función principal, y corrígeme, que se dedica a adelantarnos el futuro, nos adelanta el futuro, nos permite visualizar hacia dónde vamos caminando. Y una de las cosas muy interesantes que hace es poner el acento, mostrarnos las 10 tecnologías más relevantes de cada año. Y tenemos la enorme fortuna de tener con nosotros a su jefa de redacción. ¿Por qué digo la enorme fortuna? Pues porque ya estuvo en 2019, en la 5ª edición de Heiser. Y hubo tanta química que dijimos, Marta tiene que estar aquí otra vez. Marta del Amo. Es un placer y un honor estar aquí otra vez. Efectivamente hubo muchísima química con Heiser en 2019, así que no me puedo sentir más afortunada de poder compartir este espacio otra vez con vosotros. El problema es que solo tengo 20 minutos para contaros 10 tecnologías y el contexto de por qué os las cuento, así que agarraros a la silla porque voy a hablar súper deprisa y quien estuvo en 2019 lo sabe. Empezamos un poco con contexto, ¿vale? MIT Technology Review en español, como su propio nombre indica, es la edición en castellano para España y América Latina de MIT Technology Review, que es la revista de tecnología más antigua del mundo, fundada por el MIT en 1899, ¿vale? Así que tiene un montón de tiempo. Aquí podéis ver algunas portadas de la revista en papel, solo para que os hagáis una idea, y me gusta traer siempre las temáticas que traemos, porque cuando la gente piensa en una revista de tecnología o en una sección de tecnología, se va mucho a la sección de tecnología del país o a algún medio muy especializado donde se habla mucho de gadgets y de productos de consumo. Y nosotros por aquí pues podéis ver que estamos hablando tanto de energía como de computación, como de biotecnología, como de robótica, porque lo que nosotros buscamos es la innovación, principalmente con base tecnológica, pero es decir, aquellos cambios que hacen que el mundo se mueva y que se transforme. Al principio Bosco nos hablaba de, pues eso, de que la innovación parece que es solo tecnología, pero un ejemplo muy sencillo que yo siempre pongo es que una de las grandes innovaciones del mundo fue el bastón blanco de los invidentes. Pintar un palo de blanco se convirtió en un símbolo internacional para reconocer a estas personas, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, aquí simplemente podéis ver la portada en papel, o sea, nuestra de la web, 6 profesiones tecnológicas del futuro ilustradas por artistas. Siempre traigo la misma porque creo que refleja muy bien nuestro espíritu, que es el de intentar ver qué está pasando y qué va a pasar con los desarrollos tecnológicos que tenemos ahora mismo. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es que vosotros, que todo el mundo entienda cómo la tecnología está cambiando el mundo, cómo lo va a cambiar y que intentéis contribuir a esos cambios, ¿vale? En la mayor o menor medida. Y dentro de esto, de nuestra labor diaria, tenemos este especial, que son las 10 tecnologías emergentes, que lo sacamos todos los años, desde 2001. Es una lista de 10 tecnologías que creemos que van a tener mucho impacto a corto o medio plazo en algún sector, en la economía en general o en el día a día de las personas. Entonces, esto es lo que os voy a contar. Os voy a contar 10 cosas, algunas os van a estallar la cabeza, otras igual os suenan, espero que todas os gusten. Como datos a tener en cuenta del especial de las 10 tecnologías emergentes es que este es el 20º aniversario, estamos de cumpleaños desde 2001. Luego, por ejemplo, en 2018 la lista, en lugar de editarla, mis compañeros de Boston la eligió Bill Gates, simplemente es un dato curioso. Y otro dato que os traigo para que veáis cómo nos anticipamos y casi siempre acertamos, aunque a veces no, en la lista de 2003 venía el vídeo en streaming. Y YouTube se fundó en 2004, ¿vale? Ahora forma parte de la vida, lo usamos todo el día, seguro que hoy habéis visto, bueno, hemos visto aquí vídeos en streaming, así que para que os hagáis una idea. Y ahora sí que empiezo, me deben de quedar unos 18 minutos, así que voy a hacer todo lo posible por ajustarme al tiempo, pero os pido que estéis atentos porque si no os vais allá. La lista de este año, como no podía ser de otra manera, está muy marcada por la pandemia de coronavirus, que ha sido devastadora y terrible, pero también nos ha traído cosas maravillosas como son las vacunas de ARN mensajero, que espero que todos llevemos en este momento.
Supongo que a estas alturas ya habréis oído hablar bastante de cómo funcionan, así que solo os quiero dar unas pequeñas pinceladas muy rápidas, sobre todo del contexto, porque mucha gente se sorprendió y mucha gente se asustó, y es normal, al ver que habían salido tan rápido. Llevamos, o sea, el VIH, el virus del SIDA, lleva un montón de tiempo entre la sociedad y todavía no hemos conseguido curarlo, y el coronavirus sale en 2019 finales y de repente un año después ya tenemos vacunas. Normal que la gente se asuste. Yo lo entiendo. ¿Qué lleva eso, no? ¿Cómo es posible? ¿Funciona? ¿Están experimentando conmigo? Lo que no sabe tanto la gente es que Pfizer y BioNTech y Moderna llevaban trabajando en las vacunas de ARN mensajero como unos 10 años más o menos, o incluso más. Por ejemplo, el ARN mensajero, que es lo que básicamente lleva, son instrucciones genéticas, es lo que lleva la vacuna, que nos la meten en el cuerpo para que genere una reacción inmune, para que nuestro cuerpo aprenda a luchar contra el virus por sí solo. Este código genético tiene que ir envuelto en algo, no lo podemos meter así tal cual, ¿no? Es como las pastillas que van en capsulitas, el medicamento está dentro, ¿no? Pero la cápsula hay que trabajarla también. En este caso, la vacuna de Moderna lo que lleva es unas grasas, por decirlo de alguna manera, es una mezcla lipídica, y para que os hagáis una idea, tardaron como 5 años en encontrar la combinación para que entrara bien en el cuerpo, no generara ninguna reacción y se degradara cuando se tenía que degradar. El tema es, habían trabajado tanto, habían investigado tanto previamente y tenían el tema tan avanzado que cuando salió el coronavirus dijeron, madre mía, si es que aquí lo aplico perfectamente. Y de hecho, 48 horas después de que el coronavirus estuviera secuenciado, Moderna ya tenía un diseño de la vacuna en papel, ¿vale? 48 horas después. Entonces, simplemente, pues luego ya, obviamente hay que fabricarla, hay que hacer test, hay que ver que funciona, que tiene eficacia, que no genera efectos adversos, que fue básicamente la parte larga del proceso. Pero la corta venía de años y años de investigación y de inversión también fundamental en estas tecnologías. El potencial que tiene, lo bueno es que al ser instrucciones genéticas, os podéis imaginar un poco el código informático, ceros, unos, y los puedes cambiar muy fácilmente. Pues con el ARN mensajero pasa lo mismo, es muy fácil de recodificar. Entonces, aparte de que se fabrica de una forma muy sencilla, se puede adaptar de una forma muy sencilla. ¿Y qué están diciendo los fabricantes? Tranquilos con la variante Delta, que no pasa nada, que si la nuestra deja de tener efectividad, la cambiamos rápidamente, hacemos unas pruebas y vamos a tener otra versión que vuelva a funcionar. Esto es una maravilla. Y luego, además, es que se puede adaptar, pues, por ejemplo, lo podéis ver ahí, ¿no? A la anemia de células falciformes, a curar otros tipos de cáncer, el herpes e incluso esperemos que también el VIH. ¿Vale? Entonces, bueno, tecnología totalmente revolucionaria. Seguimos con GPT-3, aquí vamos a hablar de inteligencia artificial y quiero dar las gracias a Ana, que os ha dado bastantes bases técnicas sobre lo que os voy a contar para que os sea más fácil de entender. Bueno, GPT-3 básicamente es un modelo de lenguaje que hace un poco lo que hacía la inteligencia artificial de Ana, que es entender el texto y luego producirlo. Sobre todo esta se dedica a producir texto en lenguaje natural. Que diréis, bueno, pues tampoco tiene mucho de misterio, ¿no? No deja de ser como un chatbot que tú hablas y te pones las respuestas automáticas. Pues no tiene, en realidad no tiene nada que ver, porque un chatbot está preprogramado para responderte en función de lo que tú le digas unas frases que ya están escritas. Esto es totalmente diferente. Su nombre es GPT-3 porque es el tercero de su generación. Está GPT-1, GPT-2 y llega este, que es el 3, que es la mayor red neuronal, o sea, el mayor algoritmo modelo de lenguaje del mundo. Está entrenado con prácticamente todo el contenido en inglés de Internet, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues lo que hace... Y además quiero que veáis el subtítulo, es lo mejor y lo peor. ¿Por qué es lo mejor y lo peor? Pues porque la producción lingüística que hace es asombrosa. Hay una tribuna que publicó en The Guardian hace 2 veranos, perdón, explicando por qué la inteligencia artificial y los robots no van a alzarse contra la humanidad. Y la gramática y la ortografía es perfecta. Una persona, uno de sus desarrolladores, lanzó un bot con GPT-3 en Reddit, en una comunidad, y el bot estuvo como una semana interactuando con usuarios sin que nadie se diera cuenta de que era un bot. De hecho, el problema que tuvo fue que acabó dando consejos de salud, afortunadamente ninguno malo, pero podría haber sido malo, porque ahí llega lo peor. Lo que le pasa a GPT-3 o cómo funciona, yo siempre digo que es como un loro. Lo que ha hecho es aprender qué palabras
suelen salir relacionadas unas con otras. Es como si primero va un verbo en este tiempo, lo más probable es que luego venga un adjetivo, luego una preposición, y así es como te genera el texto. Pero en realidad no tiene ni idea de lo que está diciendo. Igualito que los loros, repiten y parece que saben lo que dicen, pero en realidad no tienen ni idea. Entonces, este bot dio consejos que no eran perjudiciales, pero podía haber dado cualquier otro. Un ejemplo de cuando se estaba perfeccionando el algoritmo antes de lanzarlo es que le pidieron que diera una receta para un zumo y uno de los ingredientes que cogió era venenoso. Claro, como no lo sabe, lo único que sabe es que es un ingrediente, que es un compuesto, que sale en recetas, pues básicamente es lo mejor y lo peor. Puede dar lugar a nuevos modelos de negocio, pero sigue siendo incapaz de entender el mundo y entender lo que se le dice. Pero desde luego os animo a que leáis cosas producidas por GPT-3 porque es impresionante. Luego tenemos los fideicomisos de datos, que aquí realmente estamos hablando de algo que no es tan tecnológico en sí, sino que es una innovación en la forma de pensar y de hacer las cosas. Aquí el tema es la privacidad y lo que se puede hacer con los datos y lo que no. Estamos totalmente vendidos a nivel privacidad y datos a lo que nos digan las compañías. Si yo quiero usar Facebook y no me... Bueno, lo primero es que nadie se lee las condiciones de servicio. O sea, si alguien se las lee, me está mintiendo, no me lo creo. Luego lo hablamos en el café, que me lo explique cómo lo hace, porque yo no entiendo nada. De hecho, en el artículo que presentamos esta tecnología, leerse todas las condiciones y entenderlas es como si le estuviéramos pidiendo a la gente que comprobara la potabilidad del agua cada vez que abre el grifo. No es nuestra responsabilidad saber esas cosas. Son las empresas las que nos tienen que dar unos buenos servicios que queremos usar. Entonces, si yo me quiero meter en Facebook y quiero usar Facebook, no me voy a leer las condiciones de servicio, pero si me las leyera y resulta que no estoy de acuerdo con una, yo no tengo opciones, no tengo capacidad de negociación. Zuckerberg me dice, ¿no te gusta? No te hagas Facebook, entonces tengo que estar fuera. No puedo decir esto sí y esto no. Entonces ahí es donde nacen los fideicomisos de datos, que básicamente es una especie de albaceas o representantes sindicales de nuestros datos, que lo que hacen es agrupar a un montón de usuarios a un nivel tan masivo que tienen fuerza de negociación para negociar con las empresas qué hacen con nuestros datos. Y es como, bueno, mira, yo tengo aquí este millón de datos de usuarios que han dicho que te dan sus datos y se empiezan a utilizar tus servicios, pero tienes que quitar esta condición. Y además yo voy a estar vigilando que lo estás haciendo bien, ¿vale? Ahora mismo estamos pensando en cosas muy sencillas como las redes sociales, que quizá no tienen tanto impacto, aunque bueno, Ana ya nos ha visto todo lo que se puede hacer con Twitter. Pero pensad en datos de salud, ¿vale? Precisamente en el coronavirus, qué misterio, ¿no? Hay personas que desarrollan una enfermedad grave y hay otras que la pasan asintomática y hay otras que, como yo, ni siquiera lo cogen, ¿vale? A pesar de estar conviviendo con gente que sí. ¿Sabemos por qué? No, todavía no lo sabemos. Probablemente en los genes hay alguna explicación. Probablemente en la epigenética, en nuestro estilo de vida también la haya. Pero para eso necesitamos que todo el mundo dé sus datos genéticos, que se analicen y encontrar estos patrones que, por ejemplo, se encuentran con inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa también? Que los datos de salud son muy delicados. O sea, yo lo estábamos hablando antes con el tema del suicidio. Yo puedo querer suicidarme y ponerlo públicamente y aún así tengo derecho a que nadie venga a decirme que no me suicide. O sea, es así, de sencillo. O puedo tener una enfermedad y no quiero que mi empresa lo sepa, porque me puede perjudicar a nivel trabajador. Pero estos datos son muy valiosos. Si tuviéramos todos estos datos y se usaran de forma correcta, la investigación biomédica evolucionaría muchísimo y mucho más rápido. Entonces, para eso están los fideicomisos, para que haya alguien que sepa cómo funcionan los términos y condiciones y que esté velando porque se usen correctamente. Este es el futuro. Europa está trabajando en un proyecto a gran escala de este tipo y yo conozco ya varios consorcios que lo están haciendo a pequeña escala con grupos de salud y con proyectos de salud. Así que os animo a que compartáis con estos fideicomisos todos vuestros datos, los que os gusten, porque siempre va a ser con este enfoque por el bien de la humanidad y por mejorar lo que sabemos de nosotros mismos. Luego llegamos a las baterías de metal de litio, que estas son bastante más frikis, pero es un poco lo que estábamos hablando de descarbonizar, ¿no? Lo que nos contaba David de Elon Musk, que al final está diciendo ya es que hay que descarbonizar el mundo y lo tenemos que electrificar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase que se dice mucho en el campo de las baterías y es que el campo de las baterías está plagado de startups en quiebra. También se habla mucho de emprender, de innovar, qué fácil, sí, bueno, con tus esfuerzos. ¿Creéis que es lo mismo innovar en una página web o montar una red social que innovar en crear un nuevo tipo de batería y un nuevo tipo de fábrica para fabricar esto a escala? Es dificilísimo. O sea, el nivel de financiación que necesitan este tipo de proyectos es enorme y la mayor parte de las startups de baterías fracasan. ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, ahora tenemos unas baterías que son de iones de litio, que tienen un ánodo y un cátodo. Los iones que están en estado líquido se van moviendo de un otro y así es como se genera la energía.
El problema que tenemos es que, bueno, lo sabéis con vuestros móviles, tardan en cargarse, a medida que las recargas una y otra vez, pues se va gastando, cada vez te dura menos. Conocemos algún caso de móvil que ha explotado por ahí también, y esto era por culpa de la batería. Y luego, para el móvil, vale, tira que te va, me enchufo a cualquier lado, pero si yo quiero revolucionar el transporte, en España somos un país relativamente pequeño, con cortas distancias. La autonomía media de una batería de coche eléctrico ahora mismo es de 400 kilómetros. Vale, digo, bueno, yo me voy de Madrid, yo soy de Albacete, me voy de Madrid a Albacete, me da. Me da si no me pasa nada, pero si quiero hacer un viaje largo o si quiero utilizarlo para transporte rodado, es imposible, imposible. Entonces, el reto ahora mismo de las baterías es en aumentar su densidad de carga y sus tiempos de carga, porque esa es otra. Voy viajando por carretera y se me acaba y luego me tengo que tirar 3 horas en una electrolinera para cargarla otra vez, pues es algo que tampoco es viable, no permite el cambio de modelo. Y aquí es donde llegan las baterías de metal de litio. Siento todo el contexto que os he tenido que dar, pero es importante. En este caso lo que han hecho es decir, hay varias empresas que lo están haciendo. El ánodo, que normalmente es de grafito y que simplemente hace que la batería no explote y que funcione bien, y es el mejor enfoque que tenemos hasta ahora, lo han cambiado por uno de litio en estado sólido. Es decir, que el propio ánodo ya está aumentando la densidad de carga, porque es del mismo material que los electrolitos que están moviéndose para generar la electricidad. Entonces, ahora mismo está todo en estado piloto. De hecho, estáis viendo que casi todas están ya, y esta es 2025. La empresa que más lo está petando con esto es QuantumScape, que ya tiene una empresa y un proyecto con Volkswagen. Han visto las pruebas piloto, están viendo los experimentos de laboratorio, y lo que dicen y lo que parece es que van a poder aumentar en un 80% la densidad de carga. Esto quiere decir que si un coche ahora mismo eléctrico viaja 400 kilómetros, con esta batería llegaría a recorrer 725. Ya estamos hablando de unas distancias que dices, bueno, esto me sirve para transformar la movilidad. Y luego, aparte, el 80% de la batería se carga en 15 minutos, el móvil, ¿vale? Volver al móvil, 80%, 15 minutos. Está muy bien. Es lo que necesitamos para el cambio de movilidad. Entonces, bueno, pues ahí está. Está todavía en fase piloto, lo tienen que escalar, lo tienen que fabricar, necesitan mucha más pasta para que esto salga adelante. Insisto, el campo de las baterías está lleno de startups en quiebra. Pero bueno, nos trae un poco más también esta filosofía que nos traía Sandra, que es la de invertir en cosas que importan, en cosas que realmente van a cambiar la vida y que pueden tener un impacto positivo. Seguimos con el rastreo digital de contactos. ¿Cuántos os bajasteis la app Radar COVID del Gobierno de España? Levantad la mano. ¡Hala! Me estáis dejando muy mal, sois bastante. Normalmente nadie la levanta. Yo también me la bajé. Me la bajé y no recibí absolutamente ninguna notificación en como unos 6 meses y al final me la quité. Yo me la bajé por una serie de cosas que no comparto con la mayor parte de la población, y es que sabía cómo funcionaba y sabía el impacto que tenía. Todo era bueno, pero la mayor parte de la gente no lo sabía. Para que os hagáis una idea, bueno, sobre todo la que lanzó el Gobierno de España funcionaba con la API de Google Apple, y esta tecnología, o sea, lo que es el enfoque, tiene varias cosas buenas. Una, primero, que 2 gigantes de la industria que compiten en todo se unan, lo cual nos está mostrando también un poco el futuro de la economía, que es la colaboración de la economía y de la sociedad. Y luego, por otro lado, en la polémica internacional que hubo por las apps, porque hubo un montón de apps diferentes. La de Apple y Google, ellos dijeron, por ejemplo, se pelearon mucho con el gobierno de Reino Unido y de Francia, porque ellos estaban diciendo, no, lo que van a hacer la app, el sistema, es que si 2 personas están cerca, yo no sé dónde ni quién, pues y una luego da positivo, pues el haber estado cerca le manda una notificación a la otra y quizá pues la otra también está contagiada y va y se mira. Pero ya está, no sé quiénes son y no sé dónde están. ¿Qué pasa? Que los gobiernos, muchos gobiernos, tiene sentido, decían, yo quiero saber dónde están, quiero que funcione por ubicación, porque así puedo detectar brotes. Tiene sentido, pero es que yo no quiero que el gobierno sepa dónde estoy. Porque aquí en España nos puede dar más igual, pero pensemos en sitios, pensemos que somos un inmigrante ilegal que está trabajando ahí de extranjis. Obviamente no se lo va a querer bajar, porque no va a querer que la gente sepa dónde está. O en países más represivos, en China, donde la comunidad musulmana está perseguida, por ejemplo. Esto por la parte de la ubicación. Y luego está la parte de la identificación o de la obligatoriedad. Hubo países que obligaron a que la gente se descargara este tipo de sistemas. Eso atenta contra los derechos humanos y las libertades civiles. En el caso de España, no. O sea, en España tuvimos el mejor enfoque, pero casi nadie se lo bajó. ¿Por qué? Porque se comunicó mal.
Esta es otra de las grandes lecciones de esta tecnología. Tú puedes tener una tecnología muy buena y con mucho potencial, y como no la comuniques bien, no se la baja nadie. Entonces, bueno, aquí yo creo que la lección es mucho para gobiernos, empresas y también para periodistas, de aprender a explicar mejor las cosas y de reforzar la comunicación. Yo hablé con Carme Artigas, la secretaria de Estado, que fue la responsable de lanzar esta app, y le dije, ¿tú crees que ha sido un fracaso? Y me dijo, no, si la app es maravillosa. Y era como, sí, pero si no se la ha bajado nadie. Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde nos tenemos que quedar. Podemos tener tecnologías muy buenas, pero si no las comunicamos bien, no nos sirven. Luego está el posicionamiento ultrapreciso, que a mí esta me encanta, porque es muy loca y además ya funciona. Ahora mismo, el posicionamiento que tenemos por GPS lo hemos metido tanto en nuestras vidas que se nos olvida que existe y la importancia que tiene. Y yo os digo, yo que no tengo orientación ninguna, no podría vivir sin Google Maps. Ha dado lugar a nuevos modelos de negocio. Cabify no podría existir sin geoposicionamiento. El hecho de los riders que nos traen la comida y vamos viendo por dónde va la persona que trabaja, eso tampoco podría ser viable si no tuviéramos GPS y un montón de cosas más. ¿Qué pasa? Bueno, pues el GPS que tenemos ahora, que funciona con satélite, tiene una precisión de unos 5 metros en la calle en exteriores, además. En interiores no funciona. Supongo que cuando os habréis metido en un túnel y estáis mirando Google Maps lo sabéis. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que están haciendo una nueva generación de sistemas de geolocalización, que también va con satélites y luego postprocesamiento con estaciones de tierra, que lo que hace es que tiene una capacidad de detectar algo del tamaño de la punta de un lápiz desde 21.000 kilómetros de altura. Y diréis, ¿y yo para qué quiero eso si yo con 5 metros me guío por la calle perfectamente? Bueno, pues para que os hagáis una idea, en China ya han lanzado un sistema de este tipo que se llama Osa Mayor, en chino no lo sé decir, y hace un par de años, cuando ya lo tenían medio montado, de repente el sistema lanzó una alerta y dijo, oye, en este pueblo estoy detectando unos corrimientos de tierra muy pequeños, prácticamente imperceptibles. Y cuando lo analizaron, lo que se dieron cuenta es que la montaña, la ladera que tenía ese pueblo encima, se iba a derrumbar. Y con semanas de antelación consiguieron evacuar el pueblo gracias a este sistema, porque detectó esos pequeños cambios en el terreno. O sea, si a vosotros nos parece asombroso, yo ya no sé qué hacer. O sea, yo me quito los zapatos porque esto para mí es una barbaridad. Y luego, aparte es eso, que esto puede dar lugar a nuevos modelos de negocio. Si queremos, por ejemplo, que el reparto, que es una tarea que no tiene valor agregado para los trabajadores, lo hagan los drones o lo hagan robots, un robot no puede saber más o menos en 5 metros dónde está. O sea, necesita saber exactamente dónde está, porque si no se choca, y el dron igual. Entonces, estos son nuevos tipos de modelos de negocio que se podían permitir y que además permitiría la navegación. También estamos hablando de en espacios interiores e incluso en el espacio, ya con posicionamiento cuántico, pero eso es ya muy locura y eso espero poder contároslo dentro de algunos años. La vida en remoto, que os voy a contar que no sepáis. Sandra acaba de estar conectada online. Esto hace unos años era impensable. El coronavirus nos ha traído, o sea, fue obligatorio que lo hiciéramos, fue sí o sí, o sea, o te quedas en casa y trabajas online o no trabajas. Fue una prueba de estrés, pero ¿qué ha pasado? Que hemos salido victoriosos de ella. Ha acelerado muchísimas cosas. El artículo este se centra sobre todo en educación y en salud, y yo siempre lo digo, a mí que mi médico me llame por teléfono, en lugar de tener que irme, volver, hacer la cola, a mí me parece maravilloso. Yo si no tengo nada grave, oye, que sí, que te renovado la receta, ¿qué tal? Fenomenal, o sea, ¿para qué me voy a estar yendo? Esto es una maravilla. Pero lo más importante no es que se puede vivir en remoto, sino que ha puesto en valor la importancia de las cosas que sí que se tienen que hacer presencialmente. Yo no quiero que mi médico me cite en consulta para renovarme una receta, pero si tengo una enfermedad grave, sí que quiero estar ahí para que me coja de la mano y me diga, no te preocupes, no va a pasar nada. La educación igual, ¿se puede estudiar online? Sí. ¿Se pueden dar cursos online? Sí, se puede. ¿Se aprovecha y se ahorra? Claro que sí. Personas que no tienen, que están muy lejos, niños que están lejos de los centros educativos, pues también. Pero que no se nos olvide que el aprendizaje tiene un componente social. O sea, el maestro, o sea, esto que se dice de tú le das a un niño un ordenador, internet y ya lo aprende todo, pues no. Yo, por ejemplo, no soy de clases online, no me funcionan bien, necesito ir. Entonces, bueno, pues es la vida en remoto, es el qué se puede poner en remoto, los teletrabajadores aquí en las Islas Canarias que estáis haciendo esto de los nómadas digitales, qué maravilla, el poder irse con un portátil a trabajar desde cualquier parte del mundo, pero sobre todo no olvidarse de las cosas importantes que a veces hay que hacerlas en persona. Sandra ha podido estar con nosotros, pero no se va a poder tomar el cóctel después.
Inteligencia artificial polivalente. Bueno, antes os he contado GPT-3, que es un modelo de lenguaje, ¿vale? Que lo que hace es trabajar con texto. Pero también hay otros modelos, por ejemplo, algoritmo de Facebook, subimos una foto y nos autoetiqueta, dice, este eres tú, este es tu padre, este es tu perro. Ese es el que trabaja con reconocimiento de imágenes, ¿vale? Esta es la base conceptual de esta tecnología. ¿Qué le pasa a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es buenísima para hacer una cosa cuando tú la entrenas para hacer esa cosa. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, ha ganado a Kasparov al ajedrez, luego otra diferente ganó al campeón mundial del Go en China, o en Corea del Norte, no me acuerdo, del Sur, no, del Norte no. Vale, fenomenal. Coges a la que ganó a Kasparov, que es Deep Blue de IBM, y le das un parchís y no tiene ni idea. Coges a la que ganó al Go y le das un ajedrez y no tienen idea. O sea, solo saben hacer lo que las entrenas para hacer. Son muy poco flexibles. No están capacitadas para reaccionar a impedimentos, para entender el mundo que nos rodea. Y realmente, o sea, los investigadores de inteligencia artificial es que no saben ni por dónde tirar. O sea, buscan una inteligencia artificial general capaz de abordar cualquier tarea y cualquier reto, pero no saben ni por dónde ir. Hay algunos que dicen, vamos a inspirarnos en la neurología, o sea, en la neurociencia, en lo que hace el cerebro. Hay otros que dicen, no, vamos a hacer una cosa totalmente diferente porque no lo podemos replicar en silicio. Bueno, pues como nadie sabe qué hacer, pues están probando cosas, que en el fondo está muy bien. Y lo que están haciendo, uno de los enfoques es decir, vamos a mezclar capacidades a ver qué pasa. Entonces, lo que tenemos ahora mismo ya son sistemas que combinan el reconocimiento de imágenes con el reconocimiento del lenguaje natural. Y entonces, por ejemplo, yo cojo una foto en la que sale pues, una pera sentada en un sofá y le digo a la inteligencia artificial, escríbeme un pie de foto. Y la inteligencia artificial analiza los píxeles y pone, es una pera sentada en un sofá. ¿Vale? Y tenemos al contrario. Le doy un pie de foto que dice, pera sentada en un sofá. Y me genera una imagen que representa eso. Yo sé que así contado no suena muy impresionante, pero os juro que hacer estas cosas es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo, siguientes pasos. Ahora estamos hablando de la vista y del lenguaje, pero veis ahí unos ojitos, veis ahí una oreja. Imaginaros si le empezamos a meter también inputs auditivos u olfativos. Pues lo que estamos intentando es eso, es que a medida que tengan cada vez más capacidades, sean capaces de aprender ellas solas a reaccionar, que es lo que necesitamos para que nos ayuden de verdad. ¿Vale? Y bueno, ahí lo dejo porque no tiene mucho más. TikTok, el algoritmo de TikTok. Esta ya se me ha quedado un poco vieja, pero bueno, yo no soy usuaria de TikTok, no sé si vosotros, pero bueno, lo que nos cuenta básicamente la importancia que tiene es su algoritmo y su capacidad de detectar públicos y contenidos de calidad y emparejarlos. Nos lo ha dicho Ana antes, ella se metía, buscaba por hashtags y de repente era como, ¿que te interesa la anorexia y la bulimia? Toma contenido y toma usuarios. No queremos que las redes sociales hagan eso, ¿vale? El hecho de que las redes sociales estén haciendo eso está destruyendo la democracia. ¿Qué hace TikTok? Hace algo similar, pero digamos que es muy bueno encontrando contenido de calidad y llevándoselo a personas a las que de verdad le interesa. El caso que se cuenta aquí era el de una señora, mediana edad, imagino que tendría unos 50 años más o menos, no me acuerdo, que ella lo que hacía era subía vídeos de cuando era joven, ahí en la movida, con el hardcore, que le gustaba como maquillarse así punky, y subía sus vídeos y tenía, pues, ¿qué tendría? 3 seguidores, su hija y su perro, poco más. Y de repente un día se levanta, el móvil echando humo, todo notificaciones, y es que TikTok había identificado que su contenido le iba a interesar a una comunidad de maquillaje de chavales muy jóvenes y efectivamente de repente esta señora se había convertido en una influencer sin saberlo. En las redes sociales ahora mismo, las habituales, lo que se vuelve viral es viral, quien ya tiene muchos seguidores sigue teniendo más. El otro día leí un tuit que me encantó, que era, en Twitter no gana la discusión el que más razón tiene, sino el que más tiempo lleva en Twitter, que básicamente es el que más seguidores tiene. No queremos que las redes sociales hagan esas cosas porque eso no aporta valor, y ahí es donde está la diferencia de TikTok y de su algoritmo, que nos puede ayudar quizá a luchar contra esta polarización extrema y contra la desinformación que tenemos. Y ya por último, hidrógeno verde. Esta también vuelve a un punto un poco más científico, más técnico. El hidrógeno verde probablemente va a ser una de las energías del futuro. Es renovable. A ver el contexto que os tengo que dar para esta. O sea, el hidrógeno se puede fabricar de muchas formas, pero todas son contaminantes. La buena es la electrólisis, ¿vale? O sea, porque tú lo puedes refinar a partir de combustibles fósiles y demás. Pero lo interesante es sacarla por electrólisis, que es electricidad y lisis, que es romper, la electrólisis del agua. ¿El agua de qué está compuesta? H, hidrógeno, 2, O, oxígeno. Si tú le das un chisporrotazo a esa molécula, la rompes, tienes hidrógeno, que es una fuente de energía, y tu subproducto es oxígeno, o sea que totalmente limpia. ¿Qué pasa?
La forma de producirla mayoritariamente ahora mismo es la que se conoce como hidrógeno gris, que es que utiliza fuentes de electricidad pues, contaminantes, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si yo lo que le meto es energía renovable? Solar o eólica, que además ha descendido su precio una barbaridad en los últimos años. Pues que tengo una fuente libre de carbono cuyo único subproducto es el oxígeno y que además es increíblemente versátil. Para que os hagáis una idea, 1 kilo de hidrógeno tienes 3 veces más densidad energética que uno de gasolina o diésel, ¿vale? Lo puedes meter en una batería, lo puedes quemar directamente en forma de combustible, es decir, puede alimentar al transporte, sirve para un montón de cosas. Y eso es muy versátil y muy energética. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene ahora mismo es que producir, no me acuerdo muy bien de las cifras, me las tenía que haber mirado antes de subir, sigue siendo más caro que el hidrógeno gris. Y bueno, como nos ha contado Sandra, al final la gente lo que busca es rentabilidad, rentabilidad y el propósito se te olvida. Y si es 3 veces más caro, pues me voy a quedar con el hidrógeno gris porque el propósito me da exactamente igual. Pero también es cierto que me parece que ha disminuido su precio un 50% en los últimos 10 años, gracias a las bajadas de la energía renovable y también a las inversiones en I+D. Entonces estamos empezando a ver una fuente de energía que está ahí, muy fácil, que libera oxígeno y que nos puede ayudar muchísimo y lo único que le falta es un pequeño empujón para que sea más barata. Esto se puede conseguir tanto mediante impuestos al carbono, que basta ya de utilizar cosas contaminantes y que no tengamos que pagar por el impacto que generan, y luego también mediante apoyos gubernamentales. Por ejemplo, un problema que tienen es que los gasoductos que existen ahora mismo y los oleoductos no dejan o no quieren sus propietarios que lleven hidrógeno. Entonces, se trata de poder que permitan obligar a los responsables y a los dueños a que dejen llevar hidrógeno para que llegue a todas las partes del mundo. Entonces, bueno, pues esta es la... No me voy a enrollar más, que yo creo que ya he hablado bastante. Entonces, esta es la última. Uy, perdón. Creo que tiene muchísimo potencial, creo que dentro de muy poquito vamos a empezar a ver hidrógeno por todas partes, si es verde, apoyadlo, si es gris, ¿no? Y bueno, dentro del tema de la economía humanista me gustaría cerrar con la frase que yo siempre digo y que creo que va totalmente alineada, lo que pasa es que más con la tecnología, pero viene siendo lo mismo, que es que la tecnología no es buena ni es mala, es una herramienta y depende de nosotros el uso que le damos. Así que espero que la utilicéis para hacer del mundo un mundo mejor para todos. Muchas gracias.